tenemos acá, Jera? Bueno, esta es una cafetera marca Nespresso. Precisamente el modelo es Essenza Mini C30. Sí. Sí, es el modelo más chico de Nespresso. Viene en negro y blanco. En este caso tenemos un color blanco. Elegimos este color porque me gustó más. ¿Qué me puede comentar sobre el diseño? El diseño me pareció lindo. Tiene a nuestro criterio, ¿no? Tiene un diseño refinado, bastante simple, con excelentes terminaciones. ¿Y qué hace esta cafetera? Bueno, la capacidad o función que tiene la cafetera esta es que tiene dos modos de sacar café. Uno sería, hay dos botoncitos igualmente. Uno es de un dibujito de un vasito más chiquito, otro más grande, que funciona, al tocar el botón saca modo expreso o lungo, que sería café corto o largo. Sí. En algunos lugares se dicen así. Y la presión que saca del vapor, la máquina tiene 19 bar de presión. Ustedes una vez que compran esta máquina no van a encontrar por ningún lado un botón para apagar. Sí. Lo dejan sin uso, pasado 3 minutos entra en un modo de ahorro de energía. Una vez que pasa 9 minutos se apaga solo. Otra manera es, bueno, sacar el desenchufar. Es muy simple, no hay muchos botones tampoco, Sí. ¿no? Bueno, Caro, ¿me puede comentar qué capacidad tiene esta máquina? Bueno, la máquina, al ser una máquina bastante compacta, viene con un tanque de 600 mililitros, que sería un poquitito más de medio litro, ¿no? Ajá. Y viene con un contenedor para cápsulas vacías, para 6 cápsulas. Una vez que ustedes compran la máquina nueva, ¿sí? Sí. Lo que hay que hacer es muy simple. El paso a seguir es primero enchufar la cafetera y luego preparar un tipo, no sé, un vaso, un bowl, ¿sí? Esto. Bueno, lo que había esto, la base de la taza se corre por un lado, se deja. Una vez que está enchufado, tocar el botón, ¿sí? Cualquiera de los dos botones van a ver que va a empezar a parpadear. Demoraría más o menos unos 30 segundos hasta que esté totalmente prendido las luces. Y van a ver que hay dos botones, ¿sí? El botón lado derecho sería el de vasito grande, hay que tocarlo 3 veces. 1, 2, 3. Sí. Y entonces lo que hace es, corre el agua, máquina nueva, ¿no? Corre el agua y va a expulsar y de paso va a limpiar el circuito. Hace una limpieza antes de usar por primera vez. Sí, ¿no? aconsejo que lo hagan como mínimo 3 veces, ¿no? Por las dudas. Sí. Bueno, ¿podemos hacer una demostración para ver cómo suena y cómo se hace? Dale. Voy a apretar 1, 2, 3 veces. Bueno, una vez hecho este proceso, la máquina ya está lista para usar. Qué bueno, vamos a probar un café Sí, entonces. hacemos un café. Bueno, tengo una duda antes de hacer el café. ¿Puedo meter cualquier cápsula de café acá? No, tiene que ser cápsula para Nespresso. Para Nespresso. Para Nespresso. Ah, dale, dale. Bueno, antes de hacer el café se me ocurre otra duda más. Tengo muchas dudas yo. ¿Qué tamaño de taza tengo que comprar para esta máquina? O si tengo en casa ya tazas, ¿sí? ¿Me cabe acá? ¿Funciona en esta? Mira, como esta tiene una altura limitada acá con la base, yo la mayoría de las veces que uso es esta taza pequeña, que me alcanza para un café largo, que me diría unos 8 centímetros, ¿sí? Esta Dale. cabe bien. Más que bien, justo cabe, Sí, ¿no? por eso es mi taza cotidiana. O favorita para esta máquina, Sí, ¿no? sí. O si no, se puede sacar la base, si vos querés hacer, por ejemplo, un cappuccino o un café con leche. Sacás esta... O para gente que tiene taza más alta. Sí, podés sacar esta base, ¿sí? Y entonces cabe. Esta taza más Bueno. alta. Bueno, para facilitar la tarea de otros, lo medimos, ¿sí? Si la base, la altura que se permite una taza sería más o menos 12 centímetros de alto, máxima, para que entre bien, ¿sí? Sí. Y con la base, La base. 9 centímetros. Y una vez que hacemos a funcionar esto, Sí. porque ya usamos
La verdad, esto no es una máquina nueva. Siempre tratamos de usar prolijo, se ve nuevito, pero no lo es. ¿Se puede regular cantidad de agua? Porque hay veces lo quiero bien cortito, ¿eh? ¿Viste? Un espresso bien fuerte, Sí. ¿viste? Para que tenga un sabor intenso, quiero poco agua. O, más que lungo, quiero un poquito más de agua. Sí, sí, un ¿Y café se más puede hacer clarito. eso? Sí, se puede hacer. Se puede arreglar la cantidad de agua. Porque escuché también que se puede programar Sí. cantidad de agua o cantidad de tiempo. Una vez que vos tocas el botón, si está programado, te tira determinada cantidad de agua. Sí, se puede programar, Por- se puede personalizar. Sí. Pues eso sería una pregunta general, si se puede regular el agua. Según Carlos dice que sí se puede. Sí, se puede. Ahora vamos a demostrar. Ah, dale, vamos a hacer entonces. ¿Podemos hacer esto? Esto es un vasito para hacer un café lungo, que será café largo. Caro va a sacar espresso y luego va a sacar lungo, pero antes que termine el programa va a regular cantidad de agua. Así lo ven, ¿está? Entonces voy a poner acá. Se abre acá. Y te hago otra consulta más, porque yo cuando compré por primera vez, porque siempre usamos otro tipo de cafetera, la primera vez que inserté este cartucho o, bueno, La cápsula acá adentro, al cerrar, tenía miedo porque hacía una palanca y creí que no entraba bien o estaba rota o qué, ¿viste? Porque Pero es estaba normal muy- eso, porque hay que hacer como una palanca, ¿no? Porque era muy dura. Sí. Exagero, pero hay que hacer fuerza para meter, pero eso Sí, es normal. sí, eso es normal. Es normal. Es normal. Te explico por qué. Porque cuando yo meto la cápsula, tiene que perforar. Adentro, cuando yo cierro la palanca, tiene que perforar esta parte, porque viene sellado y hermético. Ah, a ver. Entonces, ya la cápsula usada sale así, todo agujereado. Así lo llegan a ver. Y la parte de atrás también se perfora. Sí. Tiene 3 bollos acá o 3 agujeritos, ¿sí? Perforado. Y en el nuevo no. Eso también podríamos sacarle dudas si usando nos hacemos el tipo ahorro, si con un cartucho o con una cápsula se puede volver a sacar 3 cafés, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? Con esto, sacar 3 cafés. No, Si ahorramos un poco, tomo vos, tomá un poco yo, ¿viste? ¿Se puede sacar 3 cafés con sí. esto? Lo que pasa, se puede sacar cualquier cantidad de café que quieras, pero esta cápsula viene para usar una sola vez, para un solo café. La cantidad de café que viene Sí. es para solo una taza. Ah, Porque si vos sacaras de la misma cápsula varios cafés, quedaría como feo, aguado. sí, sería muy Vaso de clarito, agua ¿no? con 3 gotas de café, una cosa así sería. Sí, sería feo, solamente Sí. quizá sale agua color amarronada, Claro, sí, nada sí, más. sí. Está bien. Muchas preguntas, ya respondí, no sé, como 3 preguntas, ¿no? Si se puede volver a utilizar, ¿no? Para hacer el señor ahorro, no se puede, o podría ser, pero sale horrible café. Y otro es que si es normal hacer palanca. Ahora vamos a probar si se puede agregar más agua Ujú. de lo que ya está programada. Dale, vamos a poner la taza, prendemos, Ya se había apagado. solito, ¿no? Sí. Hablando se había apagado. Sí. Parpadea, hace pic, 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 pic. Luz verde ya se puso. Me parece se prendió rápido porque estaba en modo de ahorro. Ah, No, sí no puede estaba ser. apagado. Ni 30 segundos demoró. 10 segundos. Por eso estaba en modo. Ponemos. Le pongo la cápsula acá Sí, y hago, mira, Hago así. tac. Igualmente no es tanto. Es un poco duro. Pero para gente como yo, que no conocía Ah, esto, sí. por primera vez meter una cápsula y hacer esto, digo, uy, no sé romper, estará bien. No, sí, está bien. Uno preocupa, ¿viste? Bueno, vamos a hacer como dijimos. Primero vamos a hacer con el mismo ¿Café? café. Vamos a sacar un espresso. ¿Expreso? Ahí va. Cae, cae. Espresso, gente, aquí. Lo que me gusta de esta máquina
Viste, te deja buen aroma del ambiente, ¿sabes? Sí, en la sala o en la cocina, viste, te deja un aroma rico café Sí. tremendo, viste, es lindo. Bueno, acá tenemos expreso y vamos a tocar el botón lungo y vamos a frenar. Yo aprieto acá. Botón lungo, ¿no? Café largo. ¿Y podemos cortar ahí entonces para mostrar? Ahí está. Entró más agua y podemos volver a apretar. Sí. Ahí está. Si no quieres más agua ahí, Ahí. cortas. ¿Podemos volver a poner más agua? Ahí quieres que lo deje. Ahí, déjale. Deja que frene solo. O corta ahí, a ver. Falta, pero lo cortó Ahí está. y corta. Pues el modo de agregar agua, porque quiero un café más largo, ¿no? Más suavecito, más cantidad de agua, es seguir tocando botón. Sí, es fácil, es muy fácil. Son 2 botones nada más. Sí, qué bueno. Mira, te hago una pregunta. Entonces, si hacemos un café a la mañana, nos despertamos, queremos sacar 2 cafés, ¿viste? Pero tiene que ser súper express, rápido, Sí. 2 cafés. ¿Se puede hacer 2 cafés simultáneos, rapidito? Sí, se puede hacer. Entonces, podríamos probar, ¿no? Podríamos probar, en vez de sacar café, ya que está la cápsula puesta, un solo cápsula, y sacamos un café y ustedes llegan a ver el tono, ¿sí? Ahí, le muestro el tono, bien oscuro, bien caliente, y lo ponemos acá. Creo que mejor así hacemos una comparativa. Ya, nos hacemos que despertamos a la mañana, ¿viste? Y llegamos tarde al laburo, ¿viste? Vamos a... Sacame un lungo, dale, gorda, dale. Ahí está. Así de paso probamos con un cartucho si podemos sacar 3 cafés. Y cómo sabe cada uno, ¿viste? Ahí está, ya se ve que este color es el segundo, ¿no? Sacamos otro. Ahí. Ah, pero da para sacar otro. No hay que esperar mucho tiempo. ¿No? No probé hasta cuántas tazas, pero... Siempre probamos otra taza poniendo cartucho nuevo. Por eso. ¿Sí? Nunca probamos. Bueno, ya que está... Bueno, esto es el primer café, ¿no? Podés levantar otra, 2. Este sería el segundo. ¿Se ve ahí? Mirá. ¿Se nota el tono, la diferencia de tono? Ahí. Este será el primero, negro. Este segundo. El tercero toma agua, prácticamente. El primero es un café. El segundo es agua con café. El tercero es agua color amarillenta. Bueno, esto no es cerveza. ¿Vio? Parece cerveza esto. Entonces nos damos cuenta ahí que no sirve. Solo sirve para una taza. Bueno, para finalizar, ¿podés dar un veredicto sobre la máquina, un pro y contra? Mira, la verdad que yo siempre quise tener una máquina Nespresso. Sí, y que Gerardo no lo quiso, no sé por qué. Sí, no le compraba yo nunca esto. Y la verdad que me gustó mucho. Como dijimos, este modelo es la más simple, la más básica de la marca Nespresso. Y la más compacta, ¿no? Sí, la más pequeña, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes? Es muy lindo las líneas bastante simples. Sí. Y, viste, cuando toca es suave. Las terminaciones están bien terminadas. Sí. Y es muy fácil de utilizar, es lo que más me gusta. Sí, así que bueno, nuestra recomendación de esta máquina, por mí, está bueno porque facilita la tarea. Sí. Pone la cápsula, te saca el café que quieras. Además, viste la variación que hay. Veo que como es un modelo bastante antiguo, ¿Sí? el estándar del café o el tamaño de la cápsula, hay mucha variación. Sí. De distinto, no sé, tostado, entonces hay distintos Más modelos, intenso. algunos agregan sabor, ¿no? Entonces está muy divertido tomar, viste, distinto café toda la mañana, está bueno también. Sí, sí. Y para la tarea que hay que hacer, Caro, viste, para que me dé un café, o lo hago yo, ¿no? Tocas un botón, te sale café, está bueno. Voy a ser sincero, viste, si uno le encanta café, es un conocedor de café, quizá dirán,
no este café medio pelo o un café normal. Quizá lo es, pero ¿viste la tarea que te hace para que te facilite a tomar un café más o menos bueno? Creo que, no sé, no hay precio, es fácil. Sí, es fácil. Y además los cartuchos, en el lugar donde estamos viviendo, está barato. Vos salís a comprar un café en cualquier bar de la zona. Creo que podés comprar como 6 cartuchos de esto, ¿no? 6 cápsulas de esto, mínimo, ¿no? Sí, sí. Así que relación costo-beneficio es alto acá. Sí, ¿Mm? Así vale que la pena. esto recomendamos. Único defecto que yo lo noté. Mira, en casa si alguien está sacando café, te das cuenta. No podés no darte cuenta. ¿Por qué? Porque hace ruido. Sí. ¿Viste? Recién escucharon cuando usted hace... ¿Podemos prender de vuelta? A ver, ¿escuchan bien? Ya entra en modo de ahorro. Ahora salió. ¿Escuchan? Bastante fuerte. Es fuerte. Sí. Es fuerte, pero como dura, no sé, 30 segundos, 20 segundos será, es soportable, ¿no? Sí, sí. Creo que única desventaja de esta máquina es que hace ruido. Hace mucho ruido. Hace mucho ruido, mucho no sé. Hace ruido, yo diría. ¿No? Hace ruido. Pero sí. es- Es bancable. sí, y dura poco. Y el agua está súper caliente, ¿eh? Me quemé, perdón, me quemé. Uy, no, yo quería tocar a ver qué temperatura de agua No saca, sé, ¿viste? está caliente. Está caliente. ¿Qué más? Porque escuché en algún lado que el café que tira era tibio, ¿no? Pero qué tibio esto. ¿Te quemas? Bueno, ¿Está bien? estoy bien. Bueno, así que gente que quieran comprar Nespresso o esta máquina similar, creo que está bien. Defecto mucho no tiene, así que si les sirvió este review, ¿estamos? Bueno gente, les mando saludos. Hasta pronto. Chao.